también hoy estoy muy emocionado, emocionadísimo, porque mi buen amigo el doctor José María Echegaray nos habla del manual de emociones. Acabamos de cortarle el cordón umbilical. Ahorita mismo él nos va a decir, bienvenido mi buen amigo, gracias por estar aquí, que me imagino que debes de estar con unos sentimientos y unas emociones encontradas que han de estar como megabomba allá dentro de ti. Gilberto, buenos días al auditorio. Desde luego que escribir y sacar un libro es toda una experiencia. Uno piensa es como tener un hijo, pues más o menos, pero implica muchísimas cosas. Yo nunca he parido, pero creo que es como si fuera la primera vez. Es complicado, es difícil, pero es una experiencia extraordinaria. ¿Tú cuándo sacas tu primer libro, Gil? Fíjate que el año que entra, ya de hecho tengo la editora que me dijo, en el momento que usted saque su libro, nosotros se lo editamos y lo voy a sacar. Ya tengo muchos extractos en una forma diferente para escribir lo que es mi especialidad, sobre todo el reflujo que es tan mal comprendido. Tan mal entendido y tanto que afecta a tanta gente. Así es. Y fíjate que cuando uno va haciendo un libro, el problema principal es decir, ya lo dejo. ¿Por qué? Es como que va evolucionando la mente, los conceptos, las ideas a una velocidad extraordinaria y entonces cada vez que vas revisando dices, quiero ponerle un poquito más, quiero quitarle esto, ¿sabes qué? Voy a arreglar esta otra parte y lo vuelve uno a leer y vuelves a meterle y entonces está como que en continua evolución. Hasta que llega el momento en el que dices, ¿sabes qué? Ya no le voy a meter mano como está, así se quedó, punto, adiós. Y esta decisión a veces es bien difícil. Es complicada porque no es tan sencillo como decir, bueno, pues ya al rato lo retomo y sigo, sino así salió. Y después, claro, va pensando uno, bueno, pues tendré que después volverlo a reeditar porque le faltó esto, le faltó lo otro, le faltó lo de más allá. Y a veces uno puede ser muy autocrítico con esta situación. ¿Tú has presentado aquí en el programa a alguien también que haya sacado el libro y que te haya platicado cómo fue la experiencia? Más o menos. De hecho, tengo el gusto, el privilegio de en su momento haber entrevistado a mi amigocha Marta Alicia Chávez. Mira, muy bien. Y es una experiencia más o menos similar en donde, como tú dices, está por salir este libro. Estamos hablando, para todos nuestros radioescuchas, el libro que escribió mi buen amigo el doctor José María Echegaray, Manual de Emociones. ¡Qué delicia! ¡Qué increíble! ¿Eh? O sea... Y el intento es desde luego que sea un manual. Y que como manual, porque normalmente entramos a la vida y nadie nos dio instructivo y la vamos manejando como sea. Y a través de tantos años de experiencia en la práctica de la terapia, pues de las cosas que más me han servido con mis pacientes, están ahí reflejadas. El manejo de las emociones que a veces es tan difícil. El ser humano es como si fuera una máquina extraordinariamente fina, muy compleja, pero con un funcionamiento extraordinario. Imagina que es como si estuviéramos sentados en el asiento de un Ferrari, pero que como no lo sabemos usar, a lo mejor unos ni lo saben prender, y algunos que lo prenden arrancan en cuarta y creen que de eso se trata, y ahí van en cuarta arrancando el coche, pues va como carcacha. Las emociones, desde luego, como la palabra lo dice, viene de energía, emoción, movimiento. Son la energía que nos mueve, pero la gran mayoría de las veces no sabemos cómo utilizar las emociones. Y tan no sabemos que nos quedamos atrapados en ella. Muchos, cuando les preguntamos, ¿tú qué haces con las emociones? ¿Tú qué haces con las emociones, Gilberto? Fíjate que yo creo que uno de los primeros pasos es reconocerlas. Cuando hay ocasiones en que ni siquiera las reconoces, únicamente las actúas. Sí. Y entonces ni siquiera llegas a percibirlas en el espejo. Te diría que no solo las actúas, las emociones actúan a través de ti y tú no puedes hacer nada con ellas. Muchas gentes piensan que las emociones lo que hace uno es simplemente las utilizo para expresar, para dejarlas salir, para desahogarme. Y te diría, esa es la forma más primitiva y más rudimentaria del manejo de una emoción. Porque una emoción, cada emoción sirve para algo, no hay emociones inútiles. Todas las emociones sirven para algo, pero no las sabemos utilizar. Y como dices, no las reconocemos y nos dejamos manejar por el impulso.
Entonces es casi como que en el coche no hemos descubierto cuál es el acelerador y tenemos el pie pisando a fondo y arrancamos el coche y brincó hasta 3 cuadras adelante y ¿qué pasa? Es que está re difícil, mejor lo apago, ¿no? Porque está muy complicado este coche. Entonces guardamos nuestras emociones, no sabemos cómo manejarlas. En el momento en el que empezamos a usar una emoción, por ejemplo, deberíamos aprender que el volumen de la emoción, el acelerador o el freno de la emoción está en los pensamientos. Cuando yo vivo cualquier situación, me detiene un agente de tránsito y en el momento que me detiene el agente de tránsito aparecen en mi cabeza 4 o 5 emociones diferentes. Sorpresa, molestia, incomodidad, desesperación. Y yo decido con mi pensamiento a cuál emoción le voy a dar importancia. Y entonces yo le doy importancia al enojo. Y entonces empiezo a pensar, claro, lo único que viene es a molestar, estos son unos corruptos, son terribles, claro. Y empiezo a enojarme. A la hora que llega el policía y me dice sus documentos, estoy listo para yo darle la mordida a él. Estoy furioso, desesperado. Y cuando nosotros estamos en ese ámbito, Che María, en ese paso entre hacerlo y no hacerlo, sobre todo en esto que es las emociones, ¿no también tienes conflicto tú con las emociones a la hora de escribir de emociones? Claro, porque además imagina que en el momento en que saques un libro, pues es como dejar escrito una evidencia de algo, ¿no? Entonces como que la cara que quieres poner es la mejor y no sabes si la que estás poniendo es la mejor, si está bien regular, qué va a suceder. Y después, ahorita que va a salir el libro y cuál va a ser la respuesta de la gente. Claro que los que te quieren, pues todos te dirán, qué padre, oye, te quedó muy bien, maravilloso, único. Pero siempre te quedas con la idea de, ¿y qué sucederá con ese libro, no? Toda esta parte es el movimiento, claro, emocional que vas haciendo cuando se trata de escribir un libro. Y como decíamos antes del corte, en el momento en el que te detiene el policía, tú tienes la posibilidad de decidir qué emoción quieres utilizar. El enojo, o el enojo, tenía un pensamiento de enojo, o la desesperación. Caray, tengo tanta prisa, no voy a llegar a tiempo, se me va a hacer tarde, me va a quitar muchísimo tiempo. Puedo utilizar cualquiera de las emociones. Y además, con mi pensamiento, que es como el acelerador o el volumen, puedo hacer la emoción más grande. Y es lo que dicen, échale leña al fuego. Y entonces me pongo a pensar en el enojo y lo hago más grande pensando, claro, pues esto lo único que hacen es robar, deberían ir a buscar rateros que tienen que venir a mí a detenerme aquí, no puede ser posible. O puedo tener pensamientos que bajen eso. A ver, me acabo de detener y lo que yo llevo es prisa. Entonces lo que tengo que hacer es manejar esta situación lo más rápido que se pueda e irme. No quiero un problema que no necesito. Y con mi pensamiento estoy modificando el volumen de la emoción. Y es una parte extraordinaria porque no nos damos cuenta cómo hacerlo y con frecuencia terminamos el lugar en el que no quiero ir. Me peleé con el policía y ahora ya pidió una grúa y entonces ahora ya tengo un problema mayor y yo no quería ese problema. Y no me doy cuenta cómo emocionalmente me metí a él. Pero después, una de las cosas muy importantes en este manual de instrucciones de esa máquina maravillosa que es el ser humano, te encuentras cómo cada emoción sirve para algo. Con frecuencia pregunto yo, ¿y tú? Usted radio escucha, ¿cómo utiliza su enojo? Y de repente unos dicen, pues yo aviento cosas, yo grito, otros dicen, yo me lo trago, manejo un resentimiento enorme. Utilizamos el enojo de 1000 formas. En principio las emociones sirven para usarse afuera o adentro. Y desde ese enfoque no nos damos cuenta que el enojo, por ejemplo, es una emoción para la extroversión. Quiere decir que el enojo debe de ser usado hacia afuera. Si yo me trago el enojo, literalmente me lo trago, va a dar a mi estómago y entonces voy a empezar con problemas de gastritis, con problemas de colitis y todos los itis. Todos los itis que hay. No solo eso, sino después lo que hago es empiezo a rumiar mi enojo. Ya tengo la gastritis ahí y lo empiezo a rumiar. ¿Qué es lo que hacen los rumiantes? Agarran la hierba, la tragan, porque puede salir por ahí un depredador, y entonces después del estómago, porque tienen, no sé, 4 o 5 estómagos, no sé cuántos tengan, así tú vas a comer menudo. 4 o 5 estómagos, y entonces lo que hace es lo pasa a un estómago y después lo regresa y lo vuelve a masticar. Y entonces te diría, el reflujo literalmente es eso. Yo estoy con el estómago, ya tragué una cosa, pero después la vuelvo a repensar y me la vuelvo a regresar a la cabeza. Y la vuelvo otra vez a masticar.
y la vuelvo a tragar. Y no me doy cuenta de que estoy haciendo esa actividad mental emocional sin entender el daño que eso me está haciendo. La rumiación. Y lo vuelvo a rumiar porque no estoy asimilando. En el momento en el que pasa al intestino la comida, empieza la asimilación, y el proceso de asimilación es cuando yo tengo un conocimiento, una experiencia que puedo asimilarla y unirla al cuerpo de experiencias de vida. Si no la puedo asimilar, tengo problemas en el intestino, voy a decir en ese intestino emocional, y entonces tengo dos opciones. Que siga pasando porque el alimento que no puedo utilizar debería desecharlo. Pero a veces no estoy listo para desecharlo y ese resentimiento lo empiezo a convertir en un estreñimiento brutal porque no quiero soltar esa parte que ya no me está utilizando y la emoción la sigo moviendo en un resentimiento que me va a generar problemas. Y no sé cómo perdón, soltarla. José María, ¿es capaz nuestro cerebro de 3 años después volver a rumiarlo? O sea, es que mira, en este lugar, aquí, me detuvo un desgraciado que hasta terminó con la grúa llevando y... Tú dices 3 años. Me toca encontrarme personas de 40, 50 años que platican una experiencia de cuando estaban en primaria y vivieron el abuso de un compañero y vuelve otra vez a... Se llenan con toda la emoción como si fuera presente, porque son emociones que no han sido todavía manejadas para que pasen al cuerpo de creencias y desechar lo que nos sirve. Pero si regresamos a esta parte, nos deberíamos de dar cuenta como el enojo, que es una emoción que sirve para la extroversión, es como si fuera nuestro ejército. Y la mayoría creen que el enojo sirve para desahogarse. No, el ejército sirve para poner límites, defender los límites de mi nación, darme a respetar, poner límites a los demás. Pero también no nos atrevemos a decir las cosas a menos que nos enojemos. Y cuando nos enojamos, vomitamos las cosas, lo cual es grave y terrible. En vez de decirte algo que me está costando trabajo en la relación contigo, me lo quedo guardado y después lo vomito. Y a la hora que lo vomito lo digo de la peor forma. Que esto desde luego es una manera muy mal de manejar el enojo, pero también me sirve para enfrentar obstáculos, superar situaciones difíciles, para insistir y persistir cuando yo quiero lograr algo. El enojo es la emoción más importante para la vida porque es la emoción de los logros. Pero no lo vemos así y creemos que el enojo simplemente sirve para explotar. Es más, pensamos, yo no debería enojarme. Y pienso, ¿cómo que no deberías enojarte? Claro que sí, el enojo es importantísimo. Tenemos ahorita, está de moda el fútbol, ayer ganaron los Xolos y encontramos como un futbolista puede tener una técnica depurada extraordinaria para lo que es el fútbol. Y en el momento en que le hacen un foul, el enojo se le brota por todos los poros de la piel, le da una patada a su compañero a su contrario del equipo y viene el árbitro y le dice groserías al árbitro, tarjeta roja, va para afuera y... Todo lo que él tenía maravilloso para aportar en ese equipo no sirve de nada porque no sabe cómo manejar las emociones. Él debería aprender a contener esa emoción, que es como si fuera una especie de olla express. Contener la emoción y que utilice esa emoción para centrar su atención. Y centrando la atención, puede dirigirlo perfectamente a jugar cada vez mejor. A los deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, los enseñan a enojarse cuando hacen bien las cosas, no cuando las hacen mal. Porque el enojo es una emoción que nos mueve y nos fija en el momento en el que aparece. Hoy haciendo la presentación de mi buen amigo, el doctor José María Echegaray, que con su libro, El Manual de Emociones, y bueno, nos quedamos en que le mentó la madre o siempre no al tránsito, ¿eh? y se lo llevaron con grúa y todo, imagínate. No, hombre, está tras las rejas el pobre hombre y la cita que tenía anda, a quién sabe dónde terminó. Después, por ejemplo, cuando nos damos cuenta que cada emoción tiene una utilidad, a veces me dicen, a ver, José María, a ver, otra emoción. Entonces dice uno, bueno, está bien, la tristeza. Todos creen que lo que tenemos que hacer es evitar la tristeza como de lugar. Y cuando uno piensa, cuando estoy triste, ¿qué me dan ganas de hacer? Cuando estoy triste no me dan ganas de hacer nada. Es una emoción para la introversión, para ir adentro. No me dan ganas de hacer nada ni de hablar con nadie y lo único que me dan ganas es de quedarme quieto pensando. Aparece la emoción en mi vida como si hubiera desde el fondo del alma algo que me está diciendo, José María, hay algo que tienes que trabajar ahí. Y esa tristeza, esa melancolía aparece como para ir adentro. Pero, y yo tengo la posibilidad de manejar mis emociones. Imagínate que estoy tristísimo.
porque perdí el empleo. Viene entonces esa tristeza a decirme, a ver, José María, te toca revisar qué hiciste para perder tu empleo. Pero ¿qué crees? Tengo en 2 horas una cita para el empleo. Me levanto en la mañana triste porque estoy sin empleo. ¿Y entonces qué hago? Prendo el radio y pongo música romántica. Salgo de la regadera llorando. ¿Cómo voy a llegar a esa cita? Pues voy a llegar hecho polvo. Probablemente a la hora que me vean entrar van a decir, no, no lo contrato, pobre cuate, está en una depresión brutal. Pero yo tengo la posibilidad en el momento en el que me levanto a decir, ok, tengo la tristeza y la tristeza me va a servir para revisar cosas. Pero lo que tengo que hacer ahorita es tengo que estar en otro estado de ánimo, tengo una entrevista de trabajo. Y entonces pongo otro tipo de música que empieza a cambiar mi ambiente. Mi pensamiento lo empiezo a dirigir cómo me gustaría presentarme en esa cita, cómo me gustaría estar, y empiezo con mi movimiento a mover todo mi cuerpo emocional hacia un estado diferente. Entonces puedo llegar en el tono emocional necesario a esa entrevista y puedo, después de la entrevista o en la noche al llegar a mi casa, a retomar, porque no debo de olvidarme de esa tristeza, a retomar esa melancolía para pensar y ordenar aquellos aspectos que no había podido manejar. En el momento en el que yo ordeno, la situación cambia. Podemos brincar otra emoción, como por ejemplo los celos. Y yo puedo pensar que soy una persona muy celosa de mi deber. Y como soy muy celoso de mi deber, entonces me gusta a mí prepararme, estudiar, que cuando recibo a un paciente, que las sesiones sean intensas para que el paciente al salir pueda decir, mira, es un buen terapeuta. Eso es lo que mueve mi celo. Pero entonces imagínate, si el celo debería de ser una emoción para manejarla hacia adentro, ¿qué pasa cuando yo la manejo hacia afuera? Salen de mi consultorio esa pareja y entonces de repente veo que están platicando con la psiquiatra que está en el consultorio junto al mío. Y salgo yo inmediatamente y les digo, ¡hey! ¿Qué tienen que estar hablando ahí? Ustedes son mis pacientes, a su casa derechito, pero ahorita ¿qué les sucede? Se van a voltear a ver y me van a decir, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Bueno, esto es lo que hacemos en una relación de pareja. En el momento que aparecen los celos, en vez de yo mostrarme como la mejor opción para la otra persona, inmediatamente lo que quiero es regañar por lo que está haciendo y eso hace que la imagen que tiene en mí sea peor. En vez de usar esos celos para manejar una mejor imagen y presentarme, los estoy utilizando para, al revés, alejarme y separarme de esa persona. No sé cómo usar los celos. Cuando hablamos de esa palabra, emoción, que significa energía, emoción, movimiento, es la energía que nos mueve, pero tenemos que saber cómo cada emoción nos mueve a una cosa diferente. Y en el momento en el que yo tomo cualquier emoción, cada emoción me va a ir moviendo a diferentes cosas. La ansiedad. Todos pensamos, es que la ansiedad es terrible, hay que quitarla. Les diría, por supuesto que no. Los deportistas descubrieron, por ejemplo, que ninguna marca es rota cuando están en los entrenamientos. Pero cuando son las competencias más difíciles y vienen los Juegos Mundiales, los Juegos Olímpicos, se rompen las mejores marcas. ¿Por qué? Porque ese nivel de ansiedad de la competencia hace que una persona dé lo mejor que tiene. Hay que descubrir cómo esa ansiedad, cuando es demasiado baja, genera aburrimiento, depresión. Yo juego tenis y en el momento en el que estoy jugando tenis resulta que no me siento o no me estoy jugando con una persona que está a mi nivel, me aburro. Cuando tengo una competencia con alguien que juegue igual o mejor que yo, estoy emocionado, doy mi mejor esfuerzo. Uno debe de aprender a sentir esa emoción, esa ansiedad del reto que implica ir haciendo cosas. Cuando no hay reto, esto lo único que va haciendo es que yo vaya disminuyendo esa emoción para quedarme cada vez más aburrido. La emoción de la vida viene con eso, pero cuando la emoción es muy grande, resulta que la persona con la que juego tenis es tan bueno que no le puedo contestar ninguna bola, empiezo a sentirme frustrado. Y la frustración se acompaña de ese estado neurótico. Una persona que sube demasiado la emoción empieza a entrar en una neurosis, explota de cualquier cosa, se siente molesto, furioso, y voy a terminar aventando la raqueta, rompiéndola. ¿Por qué? Porque no sé cómo manejarlo. Esa emoción de ansiedad se mueve. Y yo la puedo mover. Y en el momento en que entiendo cómo mover la emoción, yo lo primero, para poder estar viviendo una vida intensa, debo rodearme de esa emoción maravillosa que hace que yo vaya encontrando esta parte interesante de mi vida de enfrentar recursos para ir subiendo esa emoción o bajándola. Y este volumen tiene que ver con mi pensamiento.
Una persona que no sabe cómo manejar esto se queda ahí atorado.